hay indicadores financieros. Es una línea Sí, súper sí, sí. hay, a ver, hay una línea súper delgada entre educación financiera personal y las finanzas del negocio. Igual se maneja un flujo de caja. Ustedes van a ver también dentro de las finanzas personales, también hay un flujo de ingresos y de egresos. También hay unos indicadores que ustedes tienen que manejarlo para que vean sus finanzas saludables. Y las finanzas de la empresa también se manejan de otra manera. Pero de los No, dos hay que tener un concepto. Yo les decía, activos y pasivos. no, nunca más. Activos, en la empresa voy a tener Dirigir. activos con términos contables. Y en finanzas personales voy a utilizar en términos financieros. ¿Ya? Y es la diferencia que yo les decía. Un activo contablemente es un bien de la empresa. Financieramente, ¿qué es? Dinero que me pone en el bolsillo. Y en términos de educación financiera, un activo siempre es algo que me pone dinero en el bolsillo. Pero para que ustedes tengan una educación formal, integral, vamos a ver, déjenme compartir. Ustedes deberían tener todos los ingresos de la familia. ¿Por qué? Ustedes deberían planificar del 1 de enero al 31 de diciembre, porque ustedes declaran impuestos. De acuerdo a esto, ustedes tienen varios ingresos. Esta es una plantilla, es un ejemplo general, ¿ya? Y luego, yo les compartí el ejemplo general para que tengan con los datos llenos. Luego, aquí van a tener todos los ingresos. No importa si tienen un sueldo, se pagan un sueldo, si tienen decimotercero, si tienen relación de dependencia, si tienen fondos de reserva, cuántos tienen de inversiones, de renta y de todo. Porque al final se va a sumar todos los ingresos que ustedes deberían tener. Con todos los ingresos que ustedes deberían tener, en este espacio aquí se dice, ahora sí aplicamos lo que dice la teoría. Del total de mis ingresos, esposo, esposa, ¿cuánto es lo que yo debo ahorrar? ¿Cuánto es lo que yo debo pagarme al inicio de cada mes? El 10%. ¿Se acuerdan? Ya. La literatura dice que debo pagarme el 10%, pero si puedo pagarme más, el 40%, sería genial. ¿Cuánto debo pagarme en educación de mis ingresos totales? El 3%. ¿Ya? Ahora, un rico sin generosidad es un pobre con dinero. Por lo tanto, yo también debería realizar donaciones, debería realizar voluntariado y también debería destinar para que Dios siga bendiciendo. Del total de mis ingresos, también debería destinar ¿cuánto? El 10%. Ahora sí, ¿qué tarea tienen ustedes de hoy para mañana y hasta el fin de semana? Van a listar cuáles son todos los ingresos que ustedes tienen, cuáles son todos los egresos que ustedes tienen. Traten de codificar si es vivienda. Miren, aquí van a tener, dependiendo del tipo de gasto, si es educación, recreación, vestimenta, telefonía, vivienda, bancos, pagos, ahorro, ¿cuánto lo destinan? De acuerdo a ese rubro, ustedes aquí lo van a tener y lo van a ir listando mes a mes, de enero a diciembre. Y al final lo van a ir codificando acá. Si es gastos de vivienda, son otros gastos, es de recreación, es pago de cuotas a los bancos, lo ponen bancos, si es de salud, si es de recreación, todo lo van a ir listando. Simplemente le dan un clic aquí y van a ver qué es lo que tienen. De acuerdo a esto, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tener un flujo, van a ver si tienen saldos positivos o saldos negativos. Y estos flujos me van a permitir para hacer muchos análisis. Si ustedes acá ya tienen el total de egresos, yo les decía, ¿el ahorro para qué me sirve? Para invertir o Para para una invertir emergencia. o para un plan de emergencia. ¿Sabían cuánto es el fondo de emergencia que ustedes tienen que guardar? Por lo menos, ¿qué tiempo tienen que guardar? Por lo menos tienen que guardar para 6 meses. Y si sus egresos es de este rango, estamos hablando, deberían guardar esta cantidad por lo menos en 6 meses.
Pero este es el ejemplo que está aquí. Ustedes todos, las 60 o 100 personas que están aquí, tienen una realidad completamente diferente. ¿Estamos? Ya, para las 60, a ver, para las 60 personas que están, ¿cuántos estamos ahorita conectados? 89, Ya, 90. para las 90 personas, descuéntame a mí 89. Ya, para las 89 personas que están conectadas aquí, el total de mis egresos multiplicado por 6 meses, ese es el dinero que yo debo llegar a ahorrar para un fondo de emergencia. Ahora, dinero que no está en movimiento es dinero muerto. Por lo tanto, ese dinero tiene que estar en un banco, en una cooperativa, en una póliza que les estén pagando constantemente. ¿Ya? Después de esto, si este es el fondo de emergencia, miren acá. Si mi promedio mensual de egresos es de este valor, que lo saco del promedio de acá, y necesito multiplicarlo por 6 meses, más o menos tendría un valor de 22,000, para el ejemplo que está aquí. Si divido para 12, en 60 meses tendría mi fondo de emergencia. Es algo que nosotros debemos contemplarlo para toda la vida. Por eso es importante que ustedes establezcan la parte de acá. ¿Cuál es mi nivel de ingresos que tengo mes a mes como familia? Dentro del núcleo familiar. Si son solteros, ya, pues la hacen soltero. Pero si tienen dentro de su núcleo familiar, la tienen que hacer a lo largo de todo esto. ¿Ya? Este ejemplo es de una alumna que lo tuve y que lo llenó. Pero todo este diseño lo hice yo. Dentro de esto, aquí tienen el fondo de emergencia. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para llegar a ese fondo de emergencia? Siempre debe ser dinero líquido y de fácil convertibilidad. Debo tener a través de un plan de ahorro programado con capitalización de intereses. O debo subir el porcentaje de ahorro. Las inversiones tienen que ser a interés compuesto, o si no, aumentar sus fuentes de ingreso, deben monetizar un bien productivo, deben contratar un seguro que les vale el fondo de emergencia, deben reducir los gastos de hormiga o gastos variables, ya vamos a topar qué partes son los gastos de hormigas o variables, deben ahorrar ingresos extra, deben usar bonos, décimos, reembolsos de ingresos freelance para acelerar el fondo, deben concebir con una deuda para pagarse primero. No pongan la inversión, no pongan este dinero, nunca pongan en pirámides, nunca pongan en gente que les esté dando un fondo, un retiro, porque eso es estafa, es robo, ¿ya? Ni en fondos de alto riesgo, ni en acciones, ni en criptomonedas. Váyanse a lo más seguro, vean la cooperativa. No confíen en cooperativas tipo, bueno, no voy a hablar mal de las cooperativas, pero vean la calificación de riesgo de las cooperativas. Por ejemplo, la cooperativa Ambatos cerró. De pronto tienen cooperativas que recién, yo he visto en el tema que empiezan a abrir cooperativas y no sé cuál será su capacidad financiera. Entonces, siempre váyanse por las cooperativas que sean más sólidas. ¿Dónde pueden consultar eso? En la Super de Economía Popular y Solidaria, en la CEPS. Y ahí tienen su calificación de riesgo. La mejor calificación de riesgo es triple A más. Si tienen, verán, esto es como a mayor ambición, mayor codicia, rompe el saco. Hay cooperativas que les ofrecen guardar sus depósitos o pólizas a un 10, a un 11, a un 12%, pero de pronto son cooperativas que a lo mejor tienen un nivel de calificación de riesgo de C menos, y eso lo pueden consultar a la entrada de la cooperativa o a su vez googlean en internet y ven la calificación de riesgo. A ver, déjeme. ¿Lo pueden poner mute, porfa? A ver, deme un segundo. ¿Quién está? Ya, ¿dónde está? Bueno, continuemos.
¿Se está viendo la hoja de cálculo o no? ¿O no? Sí, se ve. Sí, Sí, sí se ve. Sí se Ya, ve. Buenas noches. ya. Y ella no la veo. Ya. ¿Se ve? Ya. Doc, Listo. una consulta. Esa matriz sí nos puede usted enviar al WhatsApp para podernos descargar. Esa matriz está en el portal. Pero ya le Está envió en la... Samuel al WhatsApp. ¿Ya les envió Samuel? Ya, perfecto. Sí, Gracias, Samuel. yo Sí, ya la está en el WhatsApp. Ya. Esta ya matriz es de libre listo. A ver, uso, déjame fue de buscar mi ahorita. creación para ustedes. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? Miren, sí. ya, si yo me voy a mi presupuesto familiar, esto se van a demorar en construirlo y me gustaría que ya lo hagan, vayan trabajando toda la semana. Van a listar todos los ingresos, van a listar todos los egresos mes a mes. ¿Por qué? Y proyecten todo el año. ¿Por qué? Necesito saber los costos totales, los ingresos totales, porque a fin de cuentas alguien va a tener que pagar el impuesto a la renta, quien supere la base imponible. ¿Y por qué? Porque aquí me voy a dar cuenta en qué me gasto y en qué no me gasto. Y de aquí empieza mi análisis financiero hacia adelante. Aquí empiezo a ver, sí, para construir un fondo de emergencia necesito 6 meses. Sí, ¿desde dónde hasta cuándo? Después, si ven que les va a salir un paréntesis y saldo en rojo, eso quiere decir, si les sale con paréntesis, es que tienen un saldo negativo. Si tienen un saldo negativo, ¿qué pasa? Están ganando menos de lo que están gastando. Y es una alerta. Si están gastando menos de lo que tienen de ingreso, eso ya representa un malestar en ustedes. Yo les hago la pregunta a todos. ¿Cuántos tienen presupuestos de sus finanzas personales? A ver, láncenle un like. Si no lo hacen, pongan el dedo hacia abajo, ya. Así pónganle el dedo hacia abajo. Si no lo hacen, ya. Dalila sí lo hace, Justin sí lo hace. Ivonne, ya. Carlos envió la medida de manera empírica. No, no pongan si no lo hacen, mándenle un like, ya. ¿Qué significa la palmita así? Ya, sean sinceros con ustedes. Olvidémonos de lucir bien. Ya, ¿y quiénes lo hacen? ¿Lo hacen de manera técnica o empírica? Empírica yo, doctor. No lo... Ya, una hojita de cuaderno y tanto gasto y tanto me sobra. ¿Así? Sí, yo Una tengo así mi pizarra, cuaderno. Ya, también una Gonzalo. pizarra, tiza líquida. Ya, bueno, Buenas ya, noches, profe. Yo Jackie. intento hacerlo en Excel. De hecho, lo voy a hacer. Pero ya cuando ya me falta el recurso, ya hasta ahí llegó Ya. con No, mi no, sobrino. es una cosa verán, hay una cosa que les va a gustar aquí y otra cosa que no les va a gustar de este curso de educación financiera. El uno, que sí les va a gustar de todo el conocimiento que van a adquirir y que a lo mejor lo ideal hubiese sido que este conocimiento lo hubiesen tenido ya a los 14, 15 años. Y no se pongan mal. Lo ideal es que como es un estilo de vida, ustedes van a replicarlo y ya no van a cometer ese error ni ustedes ni las próximas generaciones. Ya, hay una cosa, no hay edad, hay ventanas de aprendizaje, no hay una edad específica que se les debe enseñar. Son ventanas de aprendizaje. Se dice que se aprende desde que son niñitos, tienen uso de razón, hasta
hasta los 12, de los 12 a los 24 y de los 24 a los 36 años. Son 3 ventanas de aprendizaje. Ahora, desde los 0 a los 12, obviamente el niño, no voy a decir que loco, ¿no? Pero por lo menos a los 5 años, aprenden jugando, ¿no? Van a aprender a distinguir la moneda, pueden empezar a jugar Monopolio, pueden empezar a tener juegos financieros y hasta los 12 años van a tomarlo como juego. De los 12 a los 14 ya tienen otro tipo de educación, como la que ahorita están teniendo ustedes, de los 12 a los 24. Y de los 24 a los 36 se dice que uno ya debería estar haciendo inversiones correctamente. Entonces imagínense, ¿qué pasa con la educación tradicional en el Ecuador? Bueno, no me voy a extender, pero ¿cuál es la educación tradicional en Ecuador? Vas a la universidad, no topas de estos temas, como decía Luis, te gradúas del colegio. Es más, vas a la universidad y en la universidad, bueno, algo aprendes de ahorro, algo aprendes de economía, pero resulta que te gradúas de la universidad y la típica, ¿no? Bueno, hijo, ya eres ingeniero, ya eres doctor, ya, ¿qué vas a andar a pie? Cómprate ese carro chinito, ese que están dando a 10 años plazo. Va a ser un empleado. Claro, y ojo, te vas y te empleas para pagar ese carro que sí te dan un crédito. Después de 5 años, ese carro, pagaste primero 3 veces lo que vale ese carro y aparte de eso, vendes en la tercera parte de lo que vale ese carro. Primer error financiero. Segundo error financiero, y a lo mejor el que les cuesta toda la vida. Ya te casas, ¿no? Y empieza la mamá, hijito, el casado casa quiere. Y vas y te haces un préstamo hipotecario y te endeudas a 25 años, a 20 años para una casa. Y les hago la pregunta, ¿las dos deudas fueron buenas o re malas? Malas. Tú vas a pedir para un emprendimiento, las tasas de interés por el riesgo es mucho más altas. Pero si vas y pides para una casa, sí te dan. Pero si vas y pides para un vehículo, sí te dan. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Es una pseudo Entonces, educación financiera direccionada a claro, lo que a ellos esa, más les conviene o que, porque les genera exacto, mayor índice tal de cual. interés? Ya. Entonces, la educación financiera viene desde qué punto de vista les están dando. Y hoy, miren, yo he trabajado, trabajo para la universidad, he trabajado Pues para este es mi nombre. la banca, ¿ya? Sí. Perdón lo que yo les digo, pero es muy cierto lo que hay. Entonces, depende quién les da la educación financiera. Y muchas veces se tiene un error de hablar correctamente de lo que es la educación financiera. Entonces, cuando yo hablo de educación financiera, es la que ustedes tienen que ver, las que ustedes tienen que regirse. Es como una tabla de amortización. La mayor parte de entidades, no solo financieras, sino de las casas comerciales, les dan una tabla de amortización y les dan una tabla de amortización francesa. La clásica, paga por cuotitas, ¿ya? Paga por cuotitas. No importa las deudas que tú tengas, pero paga por cuotitas. Cuando si ustedes quisieran liquidar esa deuda, ustedes deberían, de acuerdo al código, ¿cómo es? Código de Finanzas Públicas. No existe límite ni restricción en el país que tú puedas pagar a través de la tabla de amortización alemana. ¿Que pagas más capital que interés? Sí, pero terminas pagando menos intereses. Entonces, esa es la educación financiera que realmente deben tener todos y que ustedes deben tener aquí. Ya no todo es malo, ya no todo es malo. Verán, si ustedes están en un proyecto, ¿cuál creen que es el mejor socio? El familiar dice, yo te doy la idea y te presto mi idea y vamos del 50%. ¿Les dice o no les dice eso el familiar cuando está en un emprendimiento? Entonces, ese familiar es más chulquero que el banco, porque les está sacando el 50%. Y solo está arriesgando la idea y de pronto pone el local y dice, bueno, mañana yo te presto el vehículo para que distribuyas y por ahí un local que tengo, pero con tu idea es buena, vamos al 50%. El desconocimiento
¿Cómo es la frase? La ignorancia es atrevida, ¿no? Cuando se desconoce. Entonces, si ustedes tuvieran un buen score crediticio, tuvieran inversiones, supieran manejar tasas, supieran bien armar un plan financiero, a lo mejor el banco es el mejor socio, porque el banco te va a cobrar al 17%, al 18%, dependiendo un crédito de alto riesgo, pero versus lo que te quiere cobrar el familiar, el 50%, es mucho más rentable. Pero ustedes también tienen que ver si su negocio les da o no les da los números sobre esas tasas. Y vamos a hablar de tasas de esta semana y van a ver la diferencia de tasas que tienen ustedes con respecto a su negocio. Tengan eso presente, me hacen acuerdo, ¿ya? Estamos hasta ahí en educación financiera. Entonces, hay tres ventanas de aprendizaje. Y si es un estilo de vida, es algo que ustedes tienen que leer todos los días. Todos los días. ¿Ya? Profe, a ver, yo puedo comentar algo muy personal. Cuando quise hacer un préstamo me dijeron, debes tener patrimonio. O sea, es Ujú. bueno tener el banco, pero cuando recién se está empezando un negocio no siempre se tiene patrimonio. Y ahí es cuando no le dan el préstamo y uno termina recurriendo a los familiares. Ya después sí se puede recurrir al patrimonio, al préstamo, pero necesito empezar con algo. Ya. Eso suele. Sí, esas son las reglas del país. A ver, ¿cuál es la función de una entidad financiera? El banco juega con el dinero de los depositantes, ¿ya? Y mientras más productos financieros yo ofrezca a la gente, es mucho más rentable para cualquier entidad financiera. Con el dinero que ustedes depositaron en un banco, ese banco está haciendo inversiones. Y con las tasas que les están cobrando, con el mismo dinero, le están dando la vuelta hacia nuevos proyectos. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor negocio, es ser banquero. A lo largo de toda la vida, el mejor negocio del mundo es ser banquero. No te despeinas en nada. Recojo los ahorristas, cobro intereses. Por un lado hay ahorristas, por el otro lado hay inversionistas y por el otro lado hay necesitados que necesitan un crédito. Pero también el banco también puede ser su mejor aliado para un emprendimiento, ¿ya? El mejor aliado que puede ser para captar fondos. Y un emprendimiento, ustedes también tienen que saber captar fondos. Hay varias fuentes y el capital de un negocio no solo se compone de un banco, sino hay varias fuentes que pueden captar fondos para un emprendimiento. ¿Estamos? Maestro, perdone que le interrumpa. Ya. Galia. Sí, Bueno, buenas noches, compañeros. También tenemos que salir un poco de pensar que solo la banca es la solución para nuestros problemas financieros. Por ejemplo, cuando hay un faltante de capital o de inversión para nuestras empresas o querer expandir lo que es patrimonio. Podríamos considerar también lo que es fondos no reembolsables, ejemplo, en la capacitación o en el análisis de tu educarte. Como el día de ayer se mencionaba la importancia del intelecto, de la educación técnica. Entonces, cuando nosotros conocemos herramientas de convocatorias sobre fondos no reembolsables, son viables también para crecer y apalancar mucho más nuestras finanzas. sí, sí. Justo también les mencioné eso, ¿no? Verán, también les voy a explicar sobre eso, ¿ya? También les voy a dar unos tips de todo ese tipo de convocatorias. Verán, sí, un emprendimiento, ustedes tienen que entender que hay varias fuentes. Eso se llama la WAG, costo promedio ponderado de capital, ¿ya? Y ustedes tienen que entender que dentro de la WAG también hay una TEMAR, que es tasa mínima atractiva de retorno. No se preocupen, eso les explico la siguiente semana. Ya, y esa tasa de rendimiento tiene que ser superior a la tasa interna de retorno. O la tasa interna de retorno tiene que ser superior a perdón, la tasa interna de retorno tiene que ser superior al costo promedio ponderado de capital. ¿Qué quiere decir? Que mi negocio tiene que ser en porcentaje de tasa, supongamos 25% de rentabilidad superior
a todos los capitales que componen mi emprendimiento. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Dalila empezó un negocio. Tiene fondos concursables, le prestó la tía, le prestó la abuelita, tiene dinero del banco. Todos esos capitales se constituyen una sola tasa, costo promedio ponderado de capital. Depende de las fuentes de financiamiento. Y esa te puede dar una tasa del 17-18%. Ya, todo ese componente de varias fuentes de financiamiento es costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué es lo mínimo que esperarías la tasa mínima atractiva de retorno? Si eso fue el 17% todas las fuentes de capital financiadas, porque hasta el dinero de la abuelita tiene una tasa, ¿no? Hasta el dinero de la mamá tiene una tasa, que es cuantificable. Todo ese fondo, supongamos que da el 17%. ¿Cuánto esperaría Dalila que su negocio le dé? Que sea superior al 17%. Entonces a Dalila tendría que darle un retorno sobre su inversión del 25%, 30%. ¿Me doy a entender? Sí, Ya. Entonces, tienen que aprender a manejarse ustedes por tasas. Ya, vamos ahí. A ver, continuemos. A ver, les sigo explicando para que armen la matriz. De esta tarea nadie les salva. Y aquí ya no les salva ni el feriado a ustedes. ya pasó. Ya, a ver, denme un segundo. Continuamos la matriz. ¿Se ve la matriz? Sí, Ya. Sí. Ya, claro, lo que tienen, con que tienen esto hasta mañana, estamos al otro lado. El fondo de emergencia, primero tiene que tener esto. Después, del fondo de emergencia está dado por todas las estrategias que necesito tener aquí. Después de esto, ya tengo claro cuáles son mis ingresos fijos mensuales. Si multiplico por el 0,40%, quiere decir que hasta esa cantidad puedo endeudarme. Pero mi capacidad de endeudamiento son todos mis ingresos mensuales que tienen acá, que lo ven en esta matriz de aquí, multiplicado por 0,35. Ya tienen otro indicador ustedes. ¿Hasta dónde yo puedo sobreendeudarme? Después, ¿qué es importante que ustedes generen? Debo tener descripción. El día 1 pagué el internet de la casa. ¿Qué es? De la vivienda. ¿Cuánto gasté? ¿Cómo lo hice? Es importante que ustedes tengan un registro, sea una libretita, sea en lo que ustedes tengan, pero luego registren todos los gastos. Esto me va a permitir a mí, me va a permitir a mí, me va a permitir a mí tener un registro mensual de mis gastos. ¿Qué me va a permitir? Si ya tengo mi registro mensual de gastos, ¿cómo lo voy a tener? Tengo todos mis grupos de gasto, tengo todos mis egresos. ¿De dónde voy a sacar todos estos egresos? De la primera celda que yo generé. ¿Se acuerdan? De ese flujo, traspaso acá, se genera automáticamente. Y aquí voy a ver qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable. Si yo sé qué es lo que es un gasto fijo y qué es lo que es un gasto variable, básicamente voy a tener mi punto de equilibrio. Pero aquí en finanzas personales se llama punto de nivelación. Y mi punto de nivelación es cuánto yo necesito mensualmente para vivir y dónde yo puedo hacer reducción de gastos en los gastos variables. Después voy a hacer un diagnóstico, por eso necesito saber cuánto es el total de mis ingresos del mes, mis gastos del mes, dinero ahorrado al mes, todos los pagos que realizo al mes, total de ahorros, cuánto tengo en la caja fuerte, debajo del colchón, en el chanchito, en la vasija, en lo que ustedes quieran. ¿Cuánto es lo que yo tengo de patrimonio? ¿Qué se entiende de patrimonio? Si tengo un terreno y vale 10,000 y le debo 5,000 al banco, ¿cuánto me queda de patrimonio? 5,000. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienen? Y esto me va a dar una relación de cómo están mis finanzas saludables. Si está en rojo, estoy jodido. Si está en amarillo, ya pues es una alerta. Lo ideal es que esté todo en verde. Después, no todo es dinero. Se van a hacer un diagnóstico ustedes, no hay números malos, no hay números buenos, sobre la riqueza personal. Cómo están en salud, cómo están en educación, cómo están en sus relaciones con amigos, familiares, comunidad, el ambiente.
eh, en diversión, ocio y desarrollo. No hay números malos, pero lo ideal es que ustedes tengan una rueda simétrica, redonda. No tengan un desbalance en ningún lado. Y después, cómo están en cuestiones de la huella financiera. Y lo ideal es que toda esta parte de aquí esté dentro de este rango. Después, digamos, de armar un balance general de cómo aquí es, ¿se acuerdan cuando les decía cuánto de ingreso tengo ganado? ¿Cuántos son ingresos pasivos? ¿Cuánto gasto mensualmente o anualmente? Este balance, si lo van a hacer mensual, háganlo mensual. Si lo van a hacer anual, háganlo anual. ¿Cuánto gasto en activos? ¿Qué tengo en activos? ¿Cuánto tengo en pasivos? Y me va a dar estos indicadores. ¿Cuánto dinero se retiene al mes? ¿Cuánto dinero trabaja para usted? ¿Cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto destina para vivienda, caprichos? ¿Y qué tan rico es usted? Recuérdense que, ¿cómo se medía la riqueza? No se medía cuánto tengo activos, sino cuánto tiempo puedo vivir si dejara de trabajar hoy. ¿Se acuerdan? Ya. Después de eso, yo sé que van a tener ustedes, van a ver cuáles fueron las causas del efecto y qué solución necesitan para mejorar sus finanzas. Vamos a discriminar cuáles de estas es lo que yo necesito, cuál es la causa, efecto, solución. Aquí necesito que listen todas las deudas de ustedes. Todas las deudas. ¿Cuánto es del monto? ¿Cuál es la cuota? Aquí se van a ir a los estados financieros de ustedes. ¿Cuál es el saldo a diciembre? Bueno, en este caso es ya 2025. ¿Qué tasa de interés? Vean las tablas de amortización que les dan los bancos, las tarjetas de crédito. ¿Qué tipo de amortización? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la prioridad? Y cuándo termina y cuál es el riesgo. ¿Tiene garante? ¿No tiene garante? Listen todas sus deudas que tienen hasta el día de hoy. Después, vámonos al resumen. ¿Cuáles serían sus prioridades de objetivos? Después, bueno, también tienen que hacer un inventario de sus bienes, cómo estamos de inversiones, cómo se planifican para el retiro. Y al final, vamos a tratar de llegar acá. Dentro de todo esto, con todo el dinero que tienen, vamos a calcular cuáles son sus datos, sus números. ¿Cuál es el índice de retención de ingresos? ¿Cómo están en liquidez y flujo de caja? ¿Cuál es su punto de nivelación, su punto de equilibrio? ¿Cuál es su proporción porcentual? ¿Cuál es su límite de endeudamiento, su capacidad de endeudamiento? ¿Cuánto deben tener de fondo de emergencia? ¿Cómo están en relación las deudas con respecto a los pasivos totales que tienen? Deudas sobre los ingresos que tienen y cuál es la relación que tienen de pago de créditos versus los ingresos, cómo están en el patrimonio, cuáles son los activos, cuáles son los fondos de emergencia en meses de sostenibilidad, cuál es el índice de autonomía financiera y qué tan independientes son financieramente. Si ya calculamos estos datos con ustedes, vamos a llegar a las razones financieras. Con estos indicadores, ya les enseño a utilizar inteligencia artificial. Pero con estos indicadores puedo medir qué tan saludable es su situación financiera y en qué rango se encuentra. ¿Qué les pareció? Excelente. Excelente. Profe, buenas noches. Tenía una duda. Una. Sí, perdón. Bueno, no sé si dentro de los tipos de gastos fijos, invertir en un seguro público o privado es como algo positivo o no es algo conveniente hacerlo. A ver, primero listan todos sus gastos y ustedes van a ver si es un gasto fijo o es un gasto variable. Lo que para mí puede ser fijo, para ustedes puede ser variable. Ahora, si tú pagas mensualmente, es que depende, o sea, si tienes relación de dependencia y trabajas para Estado, obligatoriamente te obligan a pagar el seguro, ¿no? No, no, tómelo como voluntariamente. Ya, Ujú. voluntariamente, ¿qué tan bueno es entre un seguro del Estado y un seguro privado? Yo te diría que yo pagaría los dos, pero pagaría el mínimo al Estado y de ahí pagaría más a un seguro privado. Ya, gracias. Una consulta, ¿esta tabla está en la plataforma? Sí.
¿Van a tener que hacerse un análisis completo? Sí. Taki Merino todos. Yo lo entiendo y no tengo una computadora para revisar. Está totalmente en cero. No, yo les pasé una llena. Samuel, sí les podrías compartir. Hay una que está llena. Compárteles Están una. las dos con el ejemplo también, profe. Ya, perfecto. Mejor. ¿Ya? En el WhatsApp. Ya. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hoy apagan la compu, se quedan haciendo. Mientras, bueno, si tienen niños, se despierta el niño, siguen haciendo. Y mañana tendrían full trabajo para hacerlo. Y vamos ganando tiempo. ¿Qué se llevan de hoy? La tarea. Ya. Conocimiento. Trabajo. Me llevo trabajo y tarea. La plantilla. Ya. José, ¿y si no tengo ingresos? No, pues de algo tienes que vivir, tienes que buscar alguna manera. Ya, vamos, Profe, una consulta. Lady, dime. Para mañana, ¿ese es la plantilla o todo las ventanas de Excel que están en la No, hoja? no van a alcanzar todo. Ya, para mañana hagan la primera celda, el flujo. Perfecto, gracias, Ya, profe. para mañana hagan la primera celda que les indiqué, lo primerito que les indiqué. Llenen sus ingresos, llenen sus gastos y si desean, aquí volvemos a hacer y realmente les vuelvo a generar. Y les voy explicando de dónde salen los datos, los indicadores y todo lo demás. Listo. Empezamos lo que dice presupuesto familiar. Sí, empiecen por ahí. O sea, vamos haciendo en orden. Sí, hagan en orden, desde Ok. la primera celda hacia la última. Pero con que Eh, llenen y la primera celda para mañana, me siento satisfecho. yo tengo una consulta. Yo por lo general hago mis presupuestos anuales porque mis ventas yo exporto y mi sueldo me lo pago como por el año. Pero tus gastos son mensuales. Sí, mis Gastos gastos son mensuales. mensuales. No, mi Ya, pregunta es esta. Yo prorrateale. usualmente lo que hago, por ejemplo, la renta, el colegio, pago el año seguido, todo el año, y pido un descuento. Estoy pagando por adelantado. Ya, pero ¿Eso está bien o debería de guardarlo en una cuenta, poner intereses e ir pagando mensualmente? es muy buena tu pregunta. Es que dada tu situación financiera y cómo te estás manejando las finanzas, si tengo grandes flujos de dinero y de pronto lo pagas anualmente, si tú me preguntaras a mí, muy personal a mí, y yo me pago al año y tengo una fuerte cantidad, yo lo metiera en una póliza para que esa póliza me dé un rendimiento y eso se vaya pagando mensualmente o anualmente al colegio. Claro, pero es que no me alcanza el interés para pagar, por ejemplo. No, no, por eso te digo, depende del monto, ¿no? Pero esa es una duda que siempre he tenido. ¿Hago bien o hago mal? Porque claro, les estoy dando recorrido todo un año, que para ellos por eso les pido descuento, ¿Cuánto les pides? ¿10, 20? el 10. ¿Pudieras negociarles un poco más? Ok, Porque claro, ¿no? Si eso se manejaran financieramente, ¿cuánto representa tener ahorita ese dinero a versus no tener? ¿Lo ha sacado exacto. un valor presente? No, yo pienso como mi emprendimiento. Yo ya quisiera que me paguen adelantada la producción de un año, o sea, la venta de un Claro, año, es pero lo por eso te mismo. digo, si fuera tu emprendimiento, tú tendrías que sacar un valor presente. ¿Y cuánto es el dinero que hoy estarías recibiendo? Ahí puedes sacar la diferencia. Ok, Saca el valor presente. Si ese dinero lo traes ahora y luego saca valor futuro y vas a comparar cuánto estás pagando y cuánto es lo que ellos más o menos estarían por recibir. Y ponle una tasa. ok, Una consulta. listo, gracias. Quería Una, hacerle una claro, consulta, profe. dígame. Este, eh,
En mi caso de los ingresos son esporádicos. No tengo trabajo fijo, pero de repente hago proyectos. Entonces, Ya, ¿cómo le puedo poner aquí en los ingresos ya, eh, para hacer constancia? ya. Si de pronto recibes ingresos esporádicamente, más o menos debes tener un flujo, yo que sé, realizo uno en febrero, otro en abril, otro en julio, otro en agosto, así. Sí, más o menos. Ya, y tú más o menos debes saber cuánto más o menos es lo que cobras o lo que estimas, pero ya más o menos debes tener una idea. Yo miría, si es que facturas, yo miría cómo más o menos vienen siendo tus facturaciones. Entonces me doy cuenta en mis facturas, porque sí, hay meses a veces que facturo, hay meses que los clientes a veces no me piden factura, entonces no les facturo. Ya, pero más o menos haz una proyección. Y esa proyección te va a ayudar bastante, créeme que te va a ayudar bastante. Listo, gracias. Listo, chicos, entonces, ¿tienen tarea para mañana? Así es. Ya, vamos, entonces manos Listo. a la obra. Ahora sí empezó lo bueno y mañana les sigo explicando más cosas sobre finanzas personales.